¿Alguna vez te has sentido perdido, completamente infundado, como si el mundo entero conspirara contra ti y no hubiera la menor luz al final del túnel? Créeme, no estás solo. Y la historia que les voy a contar hoy es sobre un hombre que no solo lo sintió de primera mano, sino que convirtió este dolor inimaginable en una de las lecciones de vida más grandes que la humanidad haya recibido. Viktor Frankl era un joven y brillante médico de Viena, apasionado por la mente humana y decidido a aliviar el sufrimiento de las personas. Tenía una vida prometedora, una familia a la que amaba y un futuro lleno de posibilidades. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. La sombra del nazismo comenzó a extenderse por toda Europa, tragándose todo a su paso. Y como judío, Viktor Frankl vio cómo su vida se desmoronaba. Perdió su trabajo, su libertad, y finalmente fue deportado a Auschwitz, el epicentro del horror. Imagínate por un momento, te arrancan de tu familia, te despojan de tu identidad, te obligan a vivir en condiciones infrahumanas, presenciando atrocidades inimaginables todos los días. No sabes si lo verás al día siguiente, si tus seres queridos siguen vivos, si hay alguna esperanza para el futuro. La mayoría de las personas, y seamos honestos, probablemente sucumbirían a la desesperación. Pero Viktor Frankl no era la mayoría de la gente. Se negó a dejar que el horror lo consumiera. Se aferró a una idea, a una creencia inquebrantable, que incluso en las peores circunstancias, el ser humano tiene la libertad de elegir su actitud, de encontrar un sentido a la vida. Y aquí es donde la historia de Viktor Frankl se convierte no solo en una narración de supervivencia, sino en una guía para todos nosotros. Porque, seamos sinceros, todos nos enfrentamos a nuestros propios campos de concentración en la vida. Problemas financieros, relaciones fallidas, enfermedades, pérdidas. Momentos en los que nos sentimos completamente impotentes y desesperados. La gran pregunta es, ¿qué haces cuando la vida te derriba? ¿Cedes a la desesperación? ¿Te conviertes en víctima de las circunstancias? ¿O encuentras la fuerza para levantarte, para encontrar sentido en medio del caos? Viktor Frankl eligió la segunda opción, y su elección cambió el mundo. Sobrevivió al Holocausto y a partir de sus experiencias, desarrolló la logoterapia, un enfoque terapéutico revolucionario que nos enseña a encontrar un propósito incluso en el sufrimiento. Ahora sé lo que estás pensando. Es fácil decirlo, pero ¿cómo le encuentras sentido cuando todo parece perdido? Alguien que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl Dale, me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún video nuevo del canal. Deja un comentario compartiendo cuál es el mayor reto al que te enfrentas en este momento. Esta es una historia que pocos conocen en profundidad, y las lecciones que ofrece son absolutamente esenciales para cualquiera que busque una vida más plena y significativa. Como la experiencia de Viktor Frankl en el Holocausto lo llevó a cuestionar la propia naturaleza humana y a desarrollar la logoterapia. Pero ¿qué es exactamente este enfoque terapéutico y cuáles son sus principios fundamentales? ¿Conoces esa sensación de vacío, de falta de propósito que te atormenta de vez en cuando? Esa angustia que surge cuando te preguntas, ¿cuál es el sentido de todo esto? Para Frankl, esta angustia no es una enfermedad, sino más bien un síntoma de que algo falta en su vida, un sentido, un propósito claro. Y aquí está el punto crucial. La logoterapia no le ofrece un manual de instrucciones con respuestas prefabricadas. No te dice cuál es el significado de tu vida. En cambio, te ayuda a encontrar ese significado, a despertar tu propia capacidad de descubrir lo que te motiva, lo que te hace vibrar, lo que te hace querer levantarte de la cama todos los días. La logoterapia se basa en 3 principios fundamentales que son como un trípode, apuntalando su búsqueda de sentido. Primero, libertad de la voluntad. Incluso en las situaciones más extremas, incluso cuando te sientes atrapado en una trampa, siempre tienes la libertad de elegir tu actitud. Nadie te puede quitar eso. Piensen en Frankl en Auschwitz. No podía controlar las atrocidades que presenció, pero podía controlar cómo reaccionaba ante esas atrocidades.
Podía elegir entre rendirse a la desesperación o aferrarse a la esperanza, entre convertirse en una víctima o en un ejemplo de resiliencia. Y esta elección, por pequeña que parezca, marcó la diferencia. Esta libertad de la voluntad es un músculo que necesita ser ejercitado. ¿Cuántas veces te sientes rehén de las circunstancias, culpando a los demás por tus problemas, entregándote al lamento? La logoterapia te invita a asumir la responsabilidad de tu vida, a reconocer que tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante lo que te sucede. Y esta es una noticia liberadora. Segundo, voluntad de sentido. Frankl argumentó que la principal fuerza motivadora del ser humano no es el placer, como decía Freud, o el poder, como decía Adler, sino la voluntad de sentido. En otras palabras, todos nosotros, en el fondo, tenemos una necesidad innata de encontrar un propósito, una razón para vivir. ¿Conoces esa sensación de logro que sientes cuando haces algo que realmente te importa? Cuando ayudas a alguien, cuando creas algo, cuando te dedicas a una causa. Esta es tu voluntad de sentido en acción. Y cuando este deseo se frustra, cuando te sientes perdido y sin propósito, surge la angustia existencial, el vacío que te impide ser feliz. La gran pregunta es, ¿cómo estás alimentando tu voluntad de significado? ¿Te estás dedicando a actividades que te inspiren, que te desafíen, que te conecten con algo más grande que tú mismo? ¿O simplemente te dejas llevar viviendo en piloto automático sin cuestionar lo que realmente importa? Tercero, sentido de la vida. Aquí está el punto que genera más confusión. El sentido de la vida no es algo abstracto, filosófico, que hay que buscar en los libros o en los gurús espirituales. El sentido de la vida es algo concreto, personal, que se manifiesta en vuestras experiencias, en vuestras relaciones, en vuestras elecciones diarias. Frankl creía que el sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se descubre. Está ahí, esperando ser revelado, en las oportunidades que la vida te ofrece, en los retos a los que te enfrentas, en las personas que conoces en tu camino. Y lo más importante, el sentido de la vida no es el mismo para todos, es único y específico de cada individuo. Puede que no sea lo mismo lo que da sentido a mi vida que lo que da sentido a la tuya, y eso está bien. Lo importante es que encuentres tu propio camino, que descubras lo que te hace vibrar, lo que te hace querer avanzar. Piensa en un rompecabezas. Cada pieza tiene una forma única y solo cabe en un lugar específico. Tal es el sentido de la vida. Es única para ti y solo tú puedes encontrarla. ¿Y cómo se hace eso? Prestar atención a las señales, escuchar tu intuición, permitirte probar cosas nuevas, conectar con tus valores, dedicarte a actividades que te inspiren y, sobre todo, estar abierto a las oportunidades que te ofrece la vida. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué te gustaría lograr antes de morir? Las respuestas a estas preguntas pueden darte pistas valiosas sobre el significado de tu vida. La logoterapia no te da las respuestas, pero sí te ofrece las herramientas para encontrarlas por ti mismo. Te ayuda a despertar tu libre albedrío, a nutrir tu voluntad hacia el significado y a descubrir tu propio significado en la vida. Y este es un viaje que vale la pena emprender. ¿Cuál de estos 3 principios de la logoterapia te llamó más la atención? Deja un comentario y comparte tus pensamientos. Si te sientes perdido y sin propósito, debes saber que la logoterapia puede ayudarte a encontrar tu camino. ¿Cómo, en la práctica, encontramos este llamado sentido de la vida? Viktor Frankl ha identificado 3 caminos principales, 3 caminos que nos llevan a descubrir el propósito que nos impulsa. Primero, crear una obra o realizar un acto. Eso significa contribuir al mundo de alguna manera, dejar tu huella, usar tus talentos y habilidades para marcar la diferencia. No tiene que ser algo grandioso o revolucionario. Podría ser algo tan simple como ayudar a un vecino, plantar un árbol, escribir un libro, iniciar una empresa o ser el mejor padre que puedas ser. Lo importante
es que estés haciendo algo que te dé la sensación de que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Piensa en un artesano que crea una pieza única con sus propias manos. Pone ahí su energía, su pasión, su talento. Esa pieza se convierte en una extensión de ti mismo, una expresión de tu ser. Lo mismo ocurre con el trabajo. Cuando te dedicas a algo que te inspira, estás creando algo que trasciende tu ego, algo que permanece en el mundo incluso después de que te hayas ido. Segundo, experimentar algo o conocer a alguien. El sentido de la vida también se puede encontrar en las experiencias que vivimos, en las relaciones que construimos, en las emociones que sentimos. Admirar la belleza de una puesta de sol, emocionarse con la música, conectar con la naturaleza, enamorarse de alguien, compartir momentos especiales con amigos y familiares. Todo esto puede dar un sentido profundo a nuestras vidas. La vida no se trata solo de trabajo y responsabilidades. También tiene que ver con el placer, con la alegría, con la conexión. Se trata de permitirte sentir, permitirte vivir cada momento intensamente, abrirte a las sorpresas que el universo tiene para ofrecerte. Tercero, por la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Esta es quizás la más desafiante, pero también la más poderosa de las tres formas de encontrar el significado de la vida. Frankl creía que el sufrimiento, cuando se enfrenta con dignidad y propósito, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal, el fortalecimiento del carácter y el descubrimiento de un significado más profundo en la vida. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de aprender a lidiar con él cuando inevitablemente surge. La vida está hecha de altibajos, de alegrías y tristezas, y la forma en que reaccionas a los momentos difíciles es lo que determinará su impacto en tu vida. En lugar de ceder a la desesperación, victimizarte o rebelarte contra el mundo, puedes elegir aprender del dolor, volverte más fuerte, más resistente, más compasivo. Puedes convertir tu sufrimiento en una fuente de inspiración para los demás, demostrando que es posible superar la adversidad y encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. La clave aquí es la actitud. Es tu elección de cómo enfrentarás el sufrimiento. Puedes dejarte consumir por ella, o puedes usarla como un trampolín hacia una vida más plena y significativa. Es importante enfatizar: la logoterapia no defiende el sufrimiento como un fin en sí mismo. No se trata de buscar el dolor, sino de encontrar un sentido a pesar del dolor. Se trata de convertir el limón en limonada, de encontrar la belleza en la imperfección, de descubrir la fuerza que reside dentro de ti. El descubrimiento del sentido de la vida no es pasivo, sino activo y responsable. Cada individuo está llamado a escuchar lo que la vida espera de él, a responder a los desafíos y a asumir la responsabilidad de sus elecciones. La vida te llama a una aventura, te invita a descubrir tu propósito, te desafía a convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Y tú responderás a la llamada? Hemos entrado en un territorio delicado, pero fundamental: el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, por supuesto, pero inevitablemente el dolor es parte de la experiencia humana. La pregunta central es: ¿cómo transformamos este dolor en algo significativo, en lugar de ser definidos por él? Viktor Frankl no idealizó el sufrimiento, pero vio en él un innegable potencial de crecimiento. No dijo que debamos sufrir, sino que cuando el sufrimiento llega inevitablemente, podemos elegir cómo responder a él. Esta elección es crucial. Imagina que estás escalando una montaña. El viaje es arduo, requiere esfuerzo, resistencia y te enfrentas a obstáculos, como rocas sueltas, fuertes vientos y riesgo de caídas. Pero una vez que llegas a la cima, la vista es gratificante. La sensación de logro es indescriptible y te sientes más fuerte, más seguro, más capaz. El sufrimiento es como esta subida. Él te desafía, te exige, te pone a prueba. Pero si persistes, si no te dejas abrumar por los obstáculos, saldrás más fuerte, más sabio, más resistente. Frankl identificó 3 formas de convertir el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Convertir la tragedia en triunfo.
encontrar un significado positivo en el dolor, aprender de la experiencia y usar el sufrimiento como un trampolín hacia una vida más plena y significativa. Esto no significa negar el dolor, sino resignificarlo, encontrarle un propósito. Piense en una persona que ha perdido a un ser querido a causa de una enfermedad. En lugar de ceder a la desesperación, puede optar por dedicarse a una causa relacionada con la enfermedad, ayudando a otras personas que están pasando por la misma situación. Convierte su tragedia en un triunfo, encontrando sentido en medio del dolor. Usar la culpa para cambiar. Reconoce los errores del pasado, asume la responsabilidad de tus acciones y esfuérzate por convertirte en una mejor persona. La culpa puede ser paralizante, pero también puede ser un poderoso motivador para el cambio. Imagina a alguien que cometió un error grave y lastimó profundamente a alguien que ama. En lugar de ahogarse en la culpa, esta persona puede optar por redimirse pidiendo perdón, reparando el daño y comprometiéndose a no repetir el mismo error. Convierte tu culpa en una oportunidad para el crecimiento personal. Cambia tu actitud hacia las circunstancias inmutables. Acepta lo que no se puede cambiar. Concéntrate en lo que está bajo tu control y encuentra la paz interior incluso en medio de la adversidad. No siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Piensa en alguien que sufre de una enfermedad crónica e incapacitante. Esa persona no puede cambiar su condición, pero puede elegir cómo vivir con ella. Puede concentrarse en lo que aún puede hacer, participar en actividades que le den placer y encontrar alegría en los pequeños momentos de la vida. Transforma tu limitación en una oportunidad para la aceptación y la resiliencia. La logoterapia no te promete una vida sin sufrimiento, pero te ofrece una forma de transformar el dolor en crecimiento. Te enseña a encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros, a ser más fuerte, más sabio, más compasivo. Viktor Frankl no solo enseñó sobre el sufrimiento, sino que lo vivió. Sus enseñanzas provienen de experiencias reales y comprobadas, lo que las hace aún más valiosas. Hasta ahora hemos explorado la vida de Viktor Frankl, los principios de la logoterapia y cómo encontrar sentido al sufrimiento. Pero ¿cómo se aplica todo esto en el mundo real, más allá de la consulta del terapeuta? La logoterapia, como filosofía de vida, tiene un alcance mucho mayor de lo que se podría pensar. La belleza de la logoterapia radica en su versatilidad. No es solo una herramienta para lidiar con los trastornos mentales, sino una guía para vivir una vida más auténtica, significativa y satisfactoria, independientemente de sus circunstancias. Piensa en la logoterapia como una brújula que te guía hacia tu propósito, te ayuda a tomar decisiones alineadas con tus valores y te da la fuerza para superar los desafíos que se te presenten. Estas son algunas áreas en las que la logoterapia puede marcar una gran diferencia. Educación. Imagine una escuela que no solo se preocupa por impartir conocimientos, sino también por ayudar a los estudiantes a descubrir sus talentos, encontrar un propósito en la vida y desarrollar sus habilidades socioemocionales. La logoterapia puede ser una herramienta poderosa para inspirar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos comprometidos, responsables y apasionados por lo que hacen. En lugar de centrarse únicamente en las calificaciones y las clasificaciones, las escuelas pueden ofrecer actividades que fomenten la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la reflexión sobre el significado de la vida. Pueden animar a los estudiantes a involucrarse en proyectos sociales, desarrollar sus talentos artísticos y explorar diferentes áreas del conocimiento. Salud. La logoterapia puede ofrecer un valioso apoyo emocional a los pacientes con enfermedades crónicas o terminales, ayudándoles a encontrar sentido en medio del dolor y el sufrimiento. Puede ayudarlos a aceptar su condición, concentrarse en lo que aún pueden hacer y encontrar alegría en los pequeños momentos de la vida. En lugar de centrarse únicamente en el tratamiento médico, los profesionales de la salud pueden ofrecer a los pacientes asesoramiento psicológico que les ayude a lidiar con sus emociones, a encontrar un propósito en medio de la enfermedad
y a conectar con sus valores. Pueden animarlos a participar en actividades que les den placer, a conectarse con sus seres queridos y a concentrarse en el presente. Trabajo. La logoterapia puede transformar el ambiente de trabajo, haciéndolo más significativo y motivador. Puede ayudar a los empleados a encontrar un propósito en lo que hacen, a sentirse valorados y a conectar con sus compañeros. En lugar de centrarse únicamente en los resultados y las ganancias, las empresas pueden crear un entorno de trabajo que valore el bienestar de los empleados, brinde oportunidades para el crecimiento personal y profesional y fomente la colaboración y el trabajo en equipo. Pueden fomentar una cultura de retroalimentación, reconocer los talentos individuales y crear un sentido de propósito compartido. Desarrollo personal. La logoterapia puede ser una herramienta poderosa para aquellos que buscan una vida más auténtica, plena y significativa. Puede ayudar a las personas a conocerse mejor a sí mismas, identificar sus valores, descubrir sus talentos y encontrar un propósito que las motive a seguir adelante. En lugar de limitarse a seguir las expectativas de la sociedad, las personas pueden liberarse de los grilletes del conformismo y perseguir lo que realmente les hace felices. Pueden permitirse probar cosas nuevas, conectarse con sus valores, participar en actividades que les den placer y construir relaciones significativas. La logoterapia no es una fórmula mágica para la felicidad, sino más bien un camino hacia el autodescubrimiento, la responsabilidad y el propósito. Nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras se puede encontrar esperanza y significado. Viktor Frankl nos dejó un legado invaluable, la creencia de que la vida siempre tiene sentido, incluso en el sufrimiento. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, descubrir este sentido y vivir una vida que valga la pena vivir. ¿Cuál de estas aplicaciones de la logoterapia consideras más relevante para tu vida? Compártelo en los comentarios. Si te gustó este video sobre Viktor Frankl y la logoterapia, disfruta de este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para obtener más contenido inspirador. Miles de personas en todo el mundo ya han transformado sus vidas aplicando los principios de la logoterapia. Únanse a ellos y descubran el poder de encontrar un propósito incluso en el sufrimiento. No te preocupes por perseguir el éxito. Cuanto más lo persigas y lo conviertas en un objetivo, más fallarás. Porque el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir. Tiene que suceder como el efecto secundario no deseado de la dedicación personal a una causa más grande que la persona o como el subproducto de la rendición de uno a otra persona.